Hola, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto este domingo. Gracias a Dios por sus vidas, mis hermanos, gracias a Dios porque les permitió llegar con bien y espero que esta semana haya sido de bendición para cada uno de ustedes como lo fue para mí y para mi familia. Entonces, pues vamos a dar... La Iglesia Centro Cristiano Monterreal le da la bienvenida a los hermanos que se encuentran aquí presencialmente, asimismo a los hermanos que nos ven por Facebook. Vamos a dar inicio, mis hermanos. Entonces me gustaría que me acompañaran con una oración, mis hermanos. Por favor, ahí donde se encuentren, cierren sus ojos y vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Dios bendito. Gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí con bien, Padre Santo. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, que estamos aquí, Padre bendito. Gracias porque por ti, Señor, estamos en este lugar, Señor, y por ti, Señor, es que todo se da, Padre Santo. Te pido que en este día, Señor, que tú bendigas a mis hermanos que se encuentran aquí en la iglesia, Señor, así mismo como los que se encuentran en sus hogares viendo esta transmisión, Padre Santo. Te pido, Señor, que las personas que vengan en camino, que tú los traigas con bien y que apresures sus pasos, Señor, y que este culto sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar con una lectura. Esta se encuentra bueno, como lo hemos visto esta semana, hemos revisado algunos eventos que están relacionados a la última semana del Señor Jesús. El día jueves tuvimos el culto de la Santa Cena. El día viernes tuvimos el culto de las 7 palabras con algunos de los hermanos que nos estuvieron compartiendo. Y el día de hoy nos toca hablar de la resurrección de Jesús. Sabemos que este es el evento más simbólico para la fe cristiana, que Cristo vive, que Cristo resucitó de los muertos. Entonces me gustaría que me acompañaran a abrir sus Biblias en Lucas 24 y vamos a leer del versículo 1 al 12, por favor. ¿Se oye? ¿Se escucha allá atrás, no? Bueno, ¿me escuchan? Lucas 24 del 1 al 12, por favor. ¿Ya lo tienen? Ok. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, como les comentaba, mis hermanos, la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva.
como cristianos tenemos la esperanza, porque nuestros pecados fueron borrados por ese gran evento que sucedió, ¿no? Y somos justificados delante del Señor Jesús por un sacrificio que debimos haber recibido nosotros. Nosotros debimos haber estado en ese punto, ¿no? Cristo cubrió y ahora somos perdonados por Dios y una herencia eterna. Y su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora me gustaría que me acompañaran a leer Primera de Pedro 1, 3, del 3 al 5, por favor. Sí, 1 del 3 al 5. Y nos dice: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, Jesús vino a cumplir su propósito, mis hermanos. Y nosotros tenemos que cumplir un gran evento que será la Gran Comisión, el momento de hablar de Jesús a todos. Esto lo podemos ver en Mateo 28, del 18 al 20, el cual es testificar a toda persona el amor que Dios tiene con nosotros y el plan perfecto que tiene para con nosotros. Bueno, mis hermanos, ahora para finalizar me gustaría continuar con una oración para darle paso a mis hermanos que van a estar en la alabanza. Entonces, ¿me ayudan mis hermanos para orar? Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre bendito, como lo hemos visto en esta semana, Padre Santo, gracias por tu misericordia, Señor, porque nosotros debemos estar pagando esos pecados, Padre bendito, pero tú enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros, Padre Santo. Te pido, Señor, en este día que tú lleves el control de este culto, Señor, de la alabanza, los hermanos que van a estar en la alabanza, Señor, que tú hables a través de ellos, Padre Santo, a mis hermanos, y que sea de bendición para cada uno de los que están escuchando y viendo este video, Padre Santo, así como mi hermano que va a predicar, Señor, tú habla a través de él, Padre bendito. Y te pido, Señor, que estés con nosotros durante todo este culto, Señor, y durante esta semana que está iniciando, Padre Santo. Todo esto te lo pido, Señor bendito, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Damos paso a los hermanos de la alabanza. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a adorar, a alabar al Señor. Ahorita que estábamos leyendo, es Lucas 24. ¿Sí, verdad, hermano? Sí, es Lucas. Sí, es Lucas 24. No me hagas dudar, hermano. ¿Tú te imaginas esa imagen? ¿Tú te imaginas esa imagen de que habla este pasaje y donde dice que van, no encuentran al Señor, se encuentran unas personas vestidas de blanco y les dicen, ¿no está aquí? ¿Resucitó? Si me pongo a pensar, ¿cómo darías esa noticia? De eso habla el siguiente canto. Hoy es un día de celebración y tenemos que celebrar que Cristo resucitó. ¿Cuántos lo creen? Y Él vive para siempre.
Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Hoy hay que celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Anúncialo. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Siempre hay que celebrar que nuestro Señor resucitó. Amén, hermano. ¿Cuántos celebran que Cristo resucitó? Él lo dijo, lo cumplió. Y en ese tenor, Él dijo que volvería. Y como nuestro Dios es fiel, ¿qué crees que va a pasar? También va a pasar. Perdón, un poquito de fallas técnicas. Ok. Dice la palabra que cuando Jesús subió al cielo, el Padre lo coronó de honra y majestad y se sentó a la diestra del Señor. De eso habla el siguiente canto, la siguiente alabanza. Te ha coronado con honra y majestad, a su diestra estás sentado sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin
creación y cada nación te cantará. Eres bendito, Señor. Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás sentado sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Gloria a Dios, porque toda rodilla se doblará ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso, cada día, hermano, no sé tú, pero aparte de que la palabra dice que cada día sus misericordias son nuevas y se renuevan, cada día hay que dar gracias. Decía el apóstol Pablo, dar gracias por todo y en todo. Y regocijarnos por la salvación de Cristo. Venció el pecado, venció a la muerte. Su nombre es grande, su nombre es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor. Tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Oh, oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Oh, 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 es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios,
me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria, digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Oh, oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gloria a Dios, qué gozo es cantarle al Señor, gozarnos en su alabanza. Y mira, dice la palabra que cuando Cristo venga, va a llegar un momento en que toda especie, todo ente, todo ser doblará su rodilla y adorará al Señor y confesará que Jesús es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Por eso te invito a que me ayudes a cantar este canto, o si no te lo sabes, escucha la letra, analízalo. Habla precisamente de esto. Y es un canto que no habíamos cantado aquí en la iglesia, pero igual y lo has de haber escuchado alguna vez. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla
rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor Jesús, dice tu palabra que tú no estimaste el ser Dios, que te despojaste de tu deidad, que humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por ese sacrificio, Señor. Pero también dice la palabra que tomaste tu propia vida y el Señor, el Padre, te levantó. Que gracias a eso, como veíamos al principio del culto, Señor, tenemos la esperanza de vida eterna, porque tú fuiste la primicia de los que habremos de tener vida en ti. Por eso, Señor, te cantamos, te adoramos tu nombre, porque algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó, su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gloria a Dios, hermano. Vamos a escuchar palabra de Dios por parte del Señor en la boca del hermano Gibran. Dios te bendiga, hermano. Sí, bueno. Bien, hermanos, pues vamos a dar paso a la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos, nos alegramos de que usted pueda estar aquí. Vamos a... Bueno, ahí ya acabamos de leer Lucas capítulo 24. Justamente es en este lugar donde tenemos nuestra cita base. Vamos a darle una vez más lectura. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer del versículo 1 al 12. Este día es un día sumamente especial. Este día es un día que nada más y nada menos
es la base prácticamente del cristianismo. Obviamente todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, pero absolutamente nada de eso hubiese tenido valor, que lo tiene, pero nada de eso hubiese sido como es hasta el día de hoy si Cristo no hubiese resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, el cristianismo simplemente se vendría abajo, sería una religión más. Pero, bendito pero, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y esa es la extraordinaria noticia, y eso es lo extraordinario de este hermoso y maravilloso plan que nuestro Dios forjó desde antes de la fundación del mundo, y que por esa razón usted y yo el día de hoy estamos aquí. Y nos gozamos y nos alegramos. Es un día de alegría, es un día de gozo, es un día de estar alegres, de estar gozosos, de darle gloria a Dios. Digo, la realidad es que todos los días son para darle la honra y la gloria a Dios por su misericordia, por su bondad. Pero mis hermanos, este día es indescriptible, mis hermanos. Nuestro Salvador vive. Amén. Bien, vamos a leer nuevamente Lucas 24 del 1 al 12. Ya nuestro hermano Emanuel dio esta cita prácticamente, no nos pusimos de acuerdo. Nuestro Dios es maravilloso. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa salvación que nos has impartido, que nos has dado. Gracias porque tu Hijo Jesucristo vivió la vida que ninguno de nosotros pudiese haber vivido en perfecta acción para cumplir tu ley. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo, que no solo nos imputó esa vida, para que cuando estemos en tu presencia, Señor, no nuestras obras sean de las cuales tú te veas maravillado, sino de las obras de tu Hijo Jesucristo en nosotros ahora. No solo nos imputó esa vida, Padre, perfecta de obediencia a ti, Señor, por tu Hijo Jesucristo, sino que nos imputó esa justicia perfecta, amado Dios. Nos dio esa justicia que no merecíamos, nos justificó y nos presentó justos ante el Padre que no merecíamos. Por tu gracia, por tu amor, solo por tu amor incondicional para con nosotros, Dios, gracias. Murió en la cruz del Calvario cargando nuestros pecados y los de todos aquellos que habrían de ser suyos, tuyos, oh Padre.
como lo oraba Cristo Jesús, orando por esa unidad, orando por los suyos, orando por los que tú le habías dado. Dios, gracias, amado Dios, porque nos has dado esa oportunidad de pertenecer a tu pueblo. Dios, ¿dónde estaríamos si no fuese así? Ahora sabemos dónde estaríamos, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú nos has dado vida espiritual, Señor, y te damos gracias por ello, Señor, porque nos permitiste mirar y ver cuál era nuestro destino, el infierno, la ira. Pero Dios, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo al morir en esa cruz para perdón de nuestros pecados, para cargar con nuestra culpa. Como lo hemos mencionado, como se predicó, Padre, el viernes, tú padeciste esa sed para que nosotros nunca tuviésemos sed jamás. Dios, gracias. Y no quedó ahí, Padre. Nuestro Salvador no quedó en la tumba. Nuestro Redentor no quedó en la tumba como en otras religiones. Tú resucitaste, como lo dijiste, Padre. Y eso nos da esperanza, eso nos da confianza, eso nos da fe de que tú volverás, Señor, por tu iglesia. De que tú, amado Dios, cuando nos llames a tu presencia, nos llevarás, Padre, a tu cielo, por tu gracia, por tu amor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos en este tiempo, que tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Úsame como un instrumento en tus manos, y que todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, sin uno, Padre, que falte, podamos recibir esta palabra, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo podamos mirar lo que tú quieres enseñarnos y llevarlo a la práctica. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, a lo largo de la historia, muchos se han preguntado, ¿cuál es la religión correcta? Si yo preguntara en este momento, ¿cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión real, veraz? Yo creo que por obvias razones probablemente nosotros diríamos, pues, que el cristianismo, porque es la religión que profesamos, porque es lo que creemos, es lo que hemos creído. Pero si se lo llegásemos a preguntar a un testigo de Jehová, a los de Mahoma, a los hindús, etcétera, etcétera, ellos nos dirían que la religión que ellos profesan es la correcta. Aún el catolicismo, con todas sus variantes en el sentido de todo lo que ellos creen, todo lo que ellos practican, dirían que eso es lo correcto. La realidad es que a quien le preguntemos, todos nos van a decir que la religión que ellos profesan es la correcta. Pero yo quiero preguntar, nosotros como creyentes, no solo porque lo profesemos, no solo porque lo creamos, podemos responder o podemos decir con seguridad que el cristianismo es la religión correcta. O sea, si alguien llegara y nos preguntara, lejos, muy lejos de solamente por decir, pues es lo que yo creo y es la correcta, ¿no? Siempre lo que creemos es lo correcto, pero no por esa razón, sino porque verdaderamente estemos convencidos por Dios, por su palabra, que la religión cristiana es la veraz, es la correcta. ¿Tenemos esa seguridad? ¿Qué daría la seguridad a nosotros de eso? Podríamos dar mucha de la historia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, todo ello, podríamos darlo y está bien, ciertamente está bien. La base del cristianismo mucho es esa vida que Dios nos enseñó a vivir. Es esa vida que nos dice su palabra, que Él nos enseñó para que nosotros sigamos sus pisadas. Eso podría ser una buena razón, y lo es.
Pero ¿qué hace que el cristianismo sea la religión correcta? Y lo digo con tanta seguridad. Lo que hace la diferencia entre otras religiones de cualquier otra persona que pueda pensar que su religión o lo que ellos profesan es lo correcto, la única diferencia entre todas esas cosas, bueno, hay muchísimas diferencias sin duda, pero para poder definir qué es la correcta, es la resurrección de Cristo. Es que el fundador del cristianismo, Jesús, se levantó de los muertos. Repito, hay muchas diferencias entre muchas otras religiones, no podemos decir que esa es la única. Pero para definir que la religión correcta es esta, esa es la única que podemos decir, declarar, confesar con gozo, con alegría, que es la razón por la cual el cristianismo es la religión correcta. Y no es pretensión, no es nada de eso, no. Es que no hay ningún otro que haya fundado alguna religión que haya resucitado y se haya levantado de los muertos. No hay ningún otro. Buda está muerto, Mahoma está muerto, Confucio está muerto, están en sus tumbas, y aquellos que veneran sus religiones con estos fundadores, veneran a un muerto, veneran a una tumba, a alguien que sus restos permanecen muertos y permanecerán muertos. Pero nosotros servimos, alabamos, glorificamos y estamos aquí el día de hoy recordando que nuestro Redentor vive, que Él no quedó muerto, que no quedó en la cruz. Entonces, este verso, bueno, esta historia aquí en Lucas, tenemos la historia en los 4 escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero hemos elegido hoy el día de hoy la historia en Lucas. Muy de mañana nos dice la palabra de Dios que aún siendo oscuro, esto nos lo dice Juan, llegando al sepulcro ya salido el sol, es decir, siendo oscuro ya se estaban preparando estas mujeres, y llegando al sepulcro ya ha salido el sol, en Marcos nos dice que ya ha salido el sol, estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, nos dice en Marcos 16. A estas mujeres se preparan con las hierbas aromáticas, todo esto, las especias que ellas iban a utilizar para ungir, para preparar el cuerpo del Señor Jesús. Muerto ya estaba Él. Las mujeres en su mente, para ellas, de hecho para todos, estaba muerto. Para los discípulos estaba muerto. Me refiero a los creyentes, a los que creían en Él. Estaba muerto para ellos. En su mente, en su corazón, el Maestro había muerto. A estas mujeres no les había dado tiempo un día antes para poder preparar el cuerpo. Era un ritual, por decirlo de esta forma, o tal vez no ritual en ese sentido de idolatría al cuerpo, no, era costumbre, pues, mejor dicho. Era costumbre para los judíos poder preparar el cuerpo para evitar los malos olores, además de que tenía un significado de cariño, de amor hacia la persona. El preparar el cuerpo, el hacer esto, no, repito, no con un ritual en el sentido idolátrico, no, sino simplemente el afecto que se tenía a la persona, además de evitar toda la putrefacción del cuerpo, malos olores, etcétera, etcétera. Bueno, esto no les había dado oportunidad a las mujeres un día antes, el viernes. 2 días antes, el viernes no les había dado oportunidad porque el maestro muere a las 3 de la tarde y era necesario sepultarlo pronto porque estaba por iniciar el Sabbat, el día de reposo para los judíos. Estaba por iniciar y por la ley ellos no trabajaban, no podían hacer nada de esto en el día de reposo. Entonces, Cristo muere a las 3, es necesario, José de Arimatea va, pide el cuerpo a Poncio Pilato,
se lo dan y él, tiene que mover las cosas prontamente para poder sepultar al maestro antes de que iniciara el Sabbat. Recordemos que bajo la cultura judía ellos no cuentan los días como nosotros. Los días iniciaban a la puesta del sol. Entonces a las 3 muere el maestro, se realiza todo el proceso, a las 6 ellos ya no tenían que estar haciendo nada, a las 6 de la tarde. Por esta razón Cristo, podemos decir, es que necesitamos recordar esto, porque es necesario que no pensemos, pues todavía muere a las 3, pues tenían todavía un ratote para poder hacer las cosas. No, para ellos a las 6 de la tarde iniciaba ya el día siguiente, el Sabbat. Entonces podemos mirar que Cristo en este sentido no rompió la ley al celebrar la Pascua el día jueves, por la noche, jueves para nosotros, porque muchos pueden decir, pero el mismo Cristo Jesús rompió su ley. No es que la haya roto, la realidad es que la Pascua que ellos participan el jueves en la noche, para nosotros jueves, repito, ya había pasado de las 6. Entonces esa Pascua que ellos participaron ya era día de la Pascua para ellos, ya era viernes lo que es para nosotros. Ellos no llamaban viernes, lunes, no llamaban los días de la semana como nosotros. Para ellos era el primer día, segundo día, con base al día de reposo, el Sabbat. Entonces por eso vemos en la palabra de Dios el primer día de la semana, el segundo día y todo esto. Por eso podemos identificarlo. Entonces esto también explica la parte de la resurrección, porque esto ciertamente causa mucha controversia, y hay muchísima controversia aún en las redes sociales en estos días, cuando no, es que Cristo no murió en viernes porque no dan las cuentas, viernes, sábado, domingo, lunes, resucitó el lunes, pero si resucitó el domingo entonces tenía que morir, creo que dicen miércoles o jueves, no sé. Entonces ahí quieren hacer sus cuentas como nosotros contamos, pero ellos tienen por cultura esa parte, los días inician a la puesta del sol, además de que ellos suelen redondear cantidades. Ellos tienen por cultura el redondeo de cantidades. Entonces si Cristo Jesús murió el viernes a las 3, de 3 a 6 de la tarde, ahí va un día. Ya de las 6 de la tarde del mismo viernes a las 6 de la tarde del sábado, ya iba un segundo día. Y de las 6 de la tarde del sábado para nosotros, menciono esos días para nosotros, al momento en que Cristo resucitó, ya para ellos iba el tercer día. Entonces esto es lo que explica, tenemos que interpretar esta parte bajo la cultura judía. Entonces ellos debían llevarlo al sepulcro antes de las 6 de la tarde del viernes para nosotros. Marcos 15, 42 al 47 nos dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Aquí podemos ver en estos detalles que nos da que Cristo no pudo haber muerto en jueves, como muchos lo dicen, no, jueves, viernes, sábado y domingo, ahí está, ya nos cuadra. No pudo haber sido así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que era víspera del día de reposo, que el día de reposo era en sábado. Aquí podemos entender entonces eso. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y a lo lejos María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Entonces no podemos ignorar esta parte para poder interpretar bien la palabra de Dios. Entonces ellos preparaban el cuerpo porque acostumbraban a hacer esto, era una costumbre de ellos como cultura. Y mis hermanos, yo no escuché la enseñanza de este verso del pastor Sugel hace tiempo, y no puedo ignorar la enseñanza que él da respecto a este acto de las mujeres. Es una enseñanza que me marcó mucho a mí y que quiero compartirla con ustedes. Vemos aquí a estas mujeres preparando todo esto muy de mañana, dice, todavía siendo oscuro, preparando estas especias aromáticas.
Estas mujeres no podían dejar pasar la última oportunidad de servir al maestro. Para ellas, recordemos, pongámonos en el contexto de ellas en su mente, el maestro estaba muerto, el maestro había muerto, el maestro no iba a resucitar en sus mentes, en sus corazones. Ellas no tenían eso en la mente, ellas iban a preparar el cuerpo de su Señor muerto. Entonces, en su mente y en su corazón, ellas no querían dejar pasar la última oportunidad de servir al Señor Jesús, a su Señor. Es evidente que ni estas mujeres, ni los discípulos, ni los seguidores de Cristo Jesús tenían eso en mente, que Él iba a resucitar a pesar de que Él se los había dicho. Es extraño que la guardia romana pidió que pusieran unos guardias, que sobre esa piedra que José de Arimatea puso, o solicitó poner, sobre esa piedra estuviera el sello de Roma. El sello de Roma donde nadie podía abrirlo, donde nadie podía tocarlo, porque si alguien hubiese hecho eso era la pena capital para aquel que hiciera eso. Roma quería evitar lo que ellos sabían que el maestro había dicho, que iba a resucitar. Resulta ser que Roma, no por las convicciones correctas, ¿cierto? Pero Roma recordaba lo que Cristo Jesús había dicho, que Él iba a resucitar. Los discípulos y las mujeres no. Esto es extraño. Pero Roma hace lo imposible, pone una guardia, porque ellos dicen, no sea que vayan a robar el cuerpo y vayan a decir que resucitó. Ellos sí recordaban lo que el maestro había dicho. Repito, no por las motivaciones o la convicción correcta, pero ellos recordaron eso. María, los discípulos no. Entonces sucede esto, llega el día de la resurrección, el día que Cristo Jesús les había dicho que sucedería, y los discípulos ni se aparecieron. Los discípulos de hecho le habían abandonado y abandonándole no se volvieron a parar, Juan excepto en la cruz del Calvario. Entonces los discípulos ni se pararon ahí. Entonces estas mujeres se preparan para servir a su muerto, servirlo por amor. Vemos en esta actitud de las mujeres un servicio por amor a su maestro, un servicio honesto, un servicio sincero, un servicio con todo su corazón. Muy de mañana, dice la palabra de Dios, no esperaron a más tarde. De hecho, en Marcos 16, Marcos relata y dice lo siguiente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, porque sabemos que Cristo resucitó en domingo, porque aquí nos dice el primer día de la semana, después del día de reposo. Entonces vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, mientras iban caminando, decían: ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada? Recordemos que ellas siguieron a José de Arimatea, vieron que taparon la entrada con una gran piedra, dice Marcos. Entonces ellas ya caminando dicen: bueno, pues ¿quién nos va a abrir? O sea, ni los discípulos ni nadie, pues vamos. Estas mujeres fueron a pesar de la situación. Estas mujeres fueron a pesar de ese gran, literalmente, problema que tenían. Ellas no dijeron: no, pues no lo habíamos pensado antes, pues vámonos a regresar. No nos acordamos que vimos que José de Arimatea puso esa gran piedra. Bueno, vamos a regresar, vamos a pedir ayuda. Estas mujeres no hicieron eso. Ellas hicieron lo que para ellas era lo correcto hacer. A pesar de las circunstancias, porque lo que las movía no eran las circunstancias, porque lo que las movía era el amor a Cristo, porque lo que movía a estas mujeres era el amor a su maestro. Ellas no buscaron el camino fácil. No esperaron a que los discípulos aparecieran, porque no estaban, porque ellas ni sabían dónde habían estado.
o probablemente ir a pedirle ayuda a Juan. No, para ellas esa situación no las paró, no fueron movidas por las circunstancias, ellas simplemente iban por amor, por querer servir con honestidad, con sinceridad, por última vez a su maestro. Ellas fueron y quisieron servir por última vez a su maestro, o quisieron servir y fueron movidas por el amor a Cristo. Dice este pastor, aunque no era emocionante hacerlo. ¿Por qué? Porque el maestro estaba muerto, en su mente, en su corazón. Ellas quisieron y tuvieron esta necesidad de buscar a su maestro, de ir a servirle, movidas por el amor, no por las circunstancias, no porque tenemos que hacerlo, no por lo que es nuestro ritual, no, o nuestra costumbre, no, por amor, a pesar de la situación, cuando no era emocionante hacerlo. Cuando es emocionante es fácil hacerlo, cuando es emocionante servir, cuando hay un motivo verdadero de emoción por servir, lo hacemos. Es fácil hacerlo, es fácil decir, hermanos, va a haber comida. Ay, no, pues qué padre, ¿no? Así vamos, servimos. Y hermanos, va a haber tal situación que nos va a ayudar a facilitar el trabajo. No, pues sí, vamos, venga. Cuando es emocionante hacerlo, es fácil hacerlo. Pero estas mujeres, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier cosa, a pesar de lo que dijeran de ellas, ¿por qué? Porque recordemos que lamentablemente bajo la cultura de ellos, de muchas cosas erróneas que ellos habían impuesto, la mujer no tenía valor ahí. A ellas no les importó si había una guardia romana ahí. A pesar de los problemas que pudieran encontrarse, a pesar de lo peligroso aún que pudiese ser, ellas fueron. Para ellas estaba muerto. Para ellas el amor a su maestro las movió a hacer lo que tenían que hacer. El verdadero amor a Cristo es aquel que nos hace salir de nuestra zona de confort para servirle a Él. Únicamente movidos por el amor a Él. No importando las circunstancias, no importando las situaciones, no importando lo que sucediera en el futuro, no importando lo que digan de nosotros. El amor a Cristo es aquel que nos mueve a salir de esa zona de confort, que nos hace levantarnos, que nos hace decir, yo voy, que nos hace decir, yo sirvo, que nos hace decir, aquí estoy, Señor. No, ni siquiera tanto a los hermanos que solicitaron estar, no, es para Dios. ¿Qué nos mueve a nosotros, mis hermanos? ¿Qué nos mueve a decir, Señor, heme aquí? ¿Qué nos mueve a decir, sí, ahí he de estar, ahí voy a estar? ¿Qué nos mueve? El deber. El qué dirán, no, pues si no estoy, pues soy el líder, pues tengo que estar. ¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor a nuestro Señor Jesucristo. Nos mueve el amor a aquel que dio la vida y entregó su vida por nosotros. Eso es lo que nos mueve. Ellas hicieron este acto de devoción, este acto de amor incondicional también, como el maestro había tenido un amor incondicional hacia ellas. Estas mujeres dieron e hicieron eso con ese amor incondicional hacia Él. Ellas lo hicieron sabiendo que estaba muerto. Mis hermanos, tú y yo el día de hoy sabemos que Él está vivo. Tú y yo el día de hoy sabemos que Él resucitó. ¿Qué nos mueve? A ellas los movió, se puede oír feo, pero a ellas los movió un muerto en su mente y en su corazón. A nosotros nos debería de mover un vivo, nuestro Salvador, el que dio su vida en la cruz para salvarnos, para tomar el lugar que tú y yo teníamos que tomar. ¿Qué nos mueve? Regularmente nos quejamos, uy, es que es mucho tiempo, es que no, curso de padres a las 10:15,
o ya ni me acuerdo qué horario dijimos. No, pero ya va a ser mucho tiempo, de ahí el culto, ya vamos a salir. No, pues, yo me canso en la silla. No, es que tal actividad, pues no. Mis hermanos, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? Y yo no estoy diciendo, mis hermanos, predicamos el viernes en esa palabra que Cristo Jesús dijo a su madre y a Juan: madre, aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Predicamos cómo esa parte, aún en la muerte, aún en la cruz, Cristo Jesús mira sus prioridades. Para Cristo Jesús, aún a pesar de estar en la cruz del Calvario, aún a pesar de estar en ese momento de la redención de los suyos, cargando el pecado de los suyos, cargando con la ira de Dios, Él se acordó de su madre, de su responsabilidad. Y hablábamos y decíamos cómo Cristo Jesús a través de esta situación nos enseña la honra a su padre y a su madre. Nos enseña aquellas cosas que también son prioridad, la familia. Nosotros no estamos diciendo, hermano, usted vívasela aquí en la iglesia. Nosotros no estamos diciendo, hermano, usted deje tirada su casa, hermanas, dejen tirada su casa, hermanos, no atiendan a su familia, no vayan a trabajar y vívansela aquí en la iglesia. No estamos diciendo eso. Porque Cristo Jesús, aún en medio de esa cruz, con esta palabra que Él dijo a su madre y al discípulo amado, nos enseña que Cristo Jesús tenía sus prioridades bien en orden. Él no se iba a ir a morir en este sentido, sin antes mostrarnos y enseñarnos que Él tenía bien establecidas sus prioridades, de honrar a su madre. No, nosotros no estamos diciendo, véngase, deje todo, deje su trabajo y véngase a servir aquí a la iglesia. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que necesitamos ordenar nuestras prioridades. Lo que estamos diciendo es que en el servicio a Dios, ¿cómo debemos de hacerlo? No por deber, no porque alguien nos dijo que lo hiciéramos, sino por el amor a Cristo. Si estas mujeres lo hicieron por amor a un muerto, en su corazón, en su mente, nosotros ¿por quién lo hacemos? Está vivo nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué nos mueve a hacer las cosas? Ellas llegan y ven la piedra removida. Se maravillan. Yo no sé si probablemente aún en medio de su tristeza pensaron, wow, gracias a Dios porque nuestro problema, uno de los problemas que nos había causado, pues algo pasó. Y empiezan con esta curiosidad. Hallaron removida, Lucas 24, 2 al 6, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿qué tanto habrá pasado por su mente? Usted póngase en sus zapatos. ¿Qué tanto habrá pasado por su mente? De entrada la piedra removida, uno de los problemas que ellas se habían planteado, pues está removida así de, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Entran, no ven el cuerpo del maestro. Unas horas antes, un día antes, días antes, para ellos, ven a José de Arimatea desde lejos, que ellas probablemente desconocían que eran discípulos de Cristo, estos miembros del Sanedrín, ven a José de Arimatea y ellas lo ven de lejos, metiéndolo en este sepulcro, poniendo esa gran piedra, lo ven de lejos. Y ahora llegan y no está. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron estos personajes? ¿Qué hicieron? ¿Se lo llevaron ya también? ¿Hicieron con nuestro maestro lo que quisieron? ¿No les fue suficiente crucificarlo? ¿No les fue suficiente golpearlo? Yo no sé qué tanto habrá pasado por su mente. He aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, en Marcos dice que este varón les dice, no temas. Y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
Y estos varones les dicen: acordaos de lo que os habló cuando estabais en Galilea. ¿No se acuerdan? ¿Qué pasa por su mente? ¿No recuerdan lo que dijo cuando estaba en Galilea? ¿Qué fue lo que dijo cuando estaba en Galilea? Marcos 14, 27 al 28. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, a quienes estaban ahí: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor de las ovejas y serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso fue lo que les había dicho. El Maestro, Cristo Jesús, les había dicho: ustedes se van a ir, ustedes me van a dejar solo, ustedes también me van a abandonar. Ustedes se van a dispersar como está escrito. Pero después de que haya resucitado, como se los he dicho, al tercer día resucitaré este cuerpo, este templo, yo lo destruiré y en 3 días lo volveré a edificar. Cristo Jesús les había dicho eso a lo largo de esos 3 años de ministerio. Y los discípulos no recordaron esto. Las mujeres no recordaron esto. Después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, allá los veo. Lo habían olvidado. Ahora estas mujeres tienen que llevar el mensaje olvidado. Ahora estas mujeres tienen que llevar ese mensaje que no les era sencillo. Nuevamente, recordemos que probablemente no le iban a creer. ¿Por qué? Nuevamente, porque lamentablemente las reglas, las leyes que habían puesto para la mujer no eran nada favorables para ellas. Entonces, acordaos, mis hermanos, nosotros nos acordamos, no solamente de este sacrificio de Cristo Jesús, no solamente en memoria de mí, lo que veíamos el jueves, la participación de la Santa Cena, el constantemente recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, aunque ya lo hayamos creído, el predicar el Evangelio a los demás para compartir lo que nosotros hemos creído y lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Nos acordamos? ¿Acordamos lo que Dios ha prometido? ¿Acordamos en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias, nos recordamos de lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, le dijo este varón. No está aquí, sino que ha resucitado. Es nuestra predicación, aún para aquellas religiones de Buda, de Mahoma, de Confucio, todas estas religiones. Este es el mensaje que nosotros proclamamos. ¿Por qué buscas entre los muertos? Buda, Confucio, Mahoma, ¿por qué buscas entre ellos que están muertos? Cuando hay uno que vive, cuando hay uno que resucitó. No busques más entre esos muertos. Él ha resucitado, Él vive. ¿Por qué servir a un muerto? La resurrección de Cristo, mis hermanos, es fundamental para el cristianismo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios y qué nos dice Pablo a los corintios? Si Jesús no hubiera resucitado, mis hermanos, el cristianismo sería un mito. El cristianismo sería una religión más. Nuestra fe sería literalmente inútil. El día de hoy usted podría levantarse e irse y retirarse, por más fe que yo pudiera tener en un muerto. Usted podría levantarse y retirarse, usted podría no venir aquí, usted podría decidir no estar aquí. Pero es lamentable que aquellos que deciden no estar aquí cuando pueden hacerlo, pareciera que servimos a un Señor muerto. Pero servimos a un Dios vivo, servimos a un Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores vivo. Y por eso usted y yo estamos aquí, porque nuestra fe no es inútil, porque nuestra fe no es vacía, porque nuestra fe no es un mito. Primera de Corintios 15, 13 al 19, búsquelo. Pablo dice a los corintios lo siguiente:
Dice, porque hay gente que no cree en la resurrección. Hay gente que nos perturban y que no cree en la resurrección. Y dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo aquí dice de manera irónica, creemos en un Dios que resucitó a Cristo, pero pues si no resucitó, si de verdad no lo resucitó, pues entonces ¿como para qué? Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, mire lo que dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque a lo mejor los budistas, los de Mahoma, los hindús, podrán decir, bueno, tenemos nuestra religión, servimos, está muerto, pero lo servimos. Creemos en las enseñanzas que en vida dio Buda, en las enseñanzas que dio Mahoma, en las enseñanzas que dio Confucio. Creemos, los veneramos, los adoramos. Está muerto, sí, pero creemos lo que ellos dicen y dijeron. Pero si nosotros predicamos a un Señor que resucitó y que no está entre los muertos, Pablo dice, pero si no resucitó, somos los más dignos de lástima, porque de menos deberíamos de decir creemos en un muerto, como los demás dicen. Pablo está diciendo en pocas palabras aquí eso. Entonces, pues la verdad es que mejor ni nos inventemos el cuentito de que resucitó, porque estamos locos. Somos dignos de lástima. Pero no es así. No es así. Cristo resucitó, mi hermano. Por esa razón, Pablo dice, si no resucitó, entonces nuestros pecados no han sido perdonados. Entonces aquellos que murieron, aquellos que están en la presencia, que nosotros decimos que están en la presencia de Dios, no están. Porque no van a resucitar, porque Cristo no resucitó. Nuestra fe es vana, pero no es así, mis hermanos. La resurrección es un hecho histórico, más que un hecho espiritual y más que unos pudieran decir, como los mismos discípulos creyeron. Como la misma María, hermana de Lázaro, creyó. Cuando Cristo Jesús le dijo, Él va a resucitar. Él va, aquí obviamente, a resucitar. Cuando Cristo Jesús se refería a Lázaro, el maestro se refería a una restauración a la vida física. Pero aún los discípulos, los seguidores de Cristo Jesús, creían que esto de la resurrección era algo místico, algo espiritual nada más. Porque le responde la hermana de Lázaro, sí, yo sé que en aquel día va a resucitar. No. Entonces, no es solamente algo místico que nosotros creemos, algo espiritual. La resurrección no es eso, es un hecho histórico. En Hechos 1 al 5. ¿Por qué habría sido real? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Voy a darle lectura. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, con muchas pruebas que no cabe ni la menor duda de que él estaba vivo, apareciéndoselos durante 40 días y hablándoles acerca
del reino, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, la llegada del Espíritu Santo prometido también. ¿Por qué habría sido real esta llegada del Espíritu Santo si el maestro no hubiera dicho en estos 40 días que se les apareció vivo? O sea, si esta señal o esta llegada del Espíritu Santo fue real por la instrucción que el maestro resucitado vivo les dio en estos 40 días, ¿cómo sería real eso? Pruebas indubitables. Estos hechos de Hechos 2 fueron reales en la llegada del Espíritu Santo, y en la obediencia ellos esperaron porque Cristo resucitado se los había dicho. ¿Cómo habría sido real eso? Primera a los Corintios 15, 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado, Pablo hablando a los Corintios, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales en ese entonces muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo, escribiendo en ese momento, en esa época, dice: apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mis hermanos, si yo llegara el día de hoy a decirles: bueno, es que bajó un ángel y me habló diciendo, profetiza a la iglesia Montararat, que... Hermanos, solo soy yo el que les estaría diciendo eso. ¿Podría usted creerme o no? Una alucinación ahí que probablemente pude haber tenido. A lo mejor sí la vi, no lo sé. Pero, mi hermano, que 500 personas a la vez hayan alucinado, no, es una alucinación colectiva de 500 personas, no es, yo creo que no es posible. No es posible, mis hermanos. Y Pablo, escribiendo en ese entonces, de los que muchos viven aún, de los que muchos están predicando aún de esa resurrección. Yo no sé si alguno de los que Pablo le estaba diciendo a ellos, de muchos de los que viven aún, probablemente alguna persona, no nos lo dice la Biblia, pero yo me imagino, o tal vez yo mismo hubiera dicho: a ver, oye Pablo, a ver, dime a alguien dónde vive para ir a preguntarle. Muchos probablemente hicieron eso. Primera de los Corintios 15, 7 al 9. Sigue diciendo Pablo: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, Pablo, usted póngase a pensar, hay muchas evidencias históricas que podemos dar y pudiésemos tardarnos aquí dando de la evidencia de la resurrección, pero preguntemos cosas simples, con la misma palabra que Dios nos ha dado, que de la cual sabemos y creemos que es real y veraz, porque si decimos: no, es que esto que dice la Biblia no es real, bueno, pues entonces ¿para qué seguimos hablando? Pero seguimos y nosotros creemos que la palabra de Dios es real y es veraz. Entonces, Pablo, perseguidor de la iglesia, que mató, que por su mano corrió sangre de creyentes, de cristianos, y que camino a Damasco, dice la Biblia que el Cristo resucitado se le apareció. Y de ese momento la vida de Pablo cambió totalmente. ¿Por qué Pablo daría la vida por alguien que seguiría muerto? Con las fuertes convicciones que Pablo tenía de que el cristianismo era para matar. ¿Por qué Pablo se metería, si quiere llamarlo usted, a la boca del león, que él conocía perfectamente, si no hubiese resucitado Cristo? ¿Por qué los creyentes del primer siglo, la iglesia del primer siglo, por qué estarían dispuestos a dar su vida por alguien que no resucitó?
¿Por qué los creyentes que vieron a Cristo resucitado darían su vida por alguien que no resucitó? La gente quiere evitar la persecución, o sea, el ser humano por naturaleza lo que quiere evitar es la muerte de algo que no es real, de algo que no tiene sentido para ellos. Pero porque tenía sentido que el Maestro, que Cristo Jesús había resucitado, por esa razón ellos pudieron y estaban fieles, confiados, seguros. Aquellos que vieron a Cristo ascender al cielo estaban seguros, confiados, con la fe de que Cristo iba a volver, de que Cristo iba a regresar por ellos, de que ellos estaban dispuestos a entregar su vida para ser tragados y devorados y despedazados por los leones en este circo que hacía Roma para dar su vida por aquel que resucitó, para dar su vida por aquel que dio su vida y que resucitó. ¿Qué fue la resurrección? ¿Qué nos muestra la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús, mis hermanos, nos afirma y nos prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. No que no fuera hijo, no que no fuera hijo o que se hizo hijo hasta la resurrección. No, eso no nos quiere decir este verso, sino que la resurrección fue esa prueba de que Cristo era el Hijo de Dios. En su bautismo, en Mateo 3:17, vemos cómo Dios declara de su Hijo, no el que iba a ser hijo hasta que Él resucitara, no el que ya era hijo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la transfiguración, Mateo 17:5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Pero la resurrección era la confirmación de esto que Dios había dicho en estos dos eventos, y que constantemente se sabía que era el Hijo de Dios, que Cristo Jesús lo declaró, que era el Hijo del hombre. Pero en la resurrección, el acto de la resurrección para el mundo entero, era la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él seguid, a Él obedeced, a Él amar, a Él servid, por Él vivir. La resurrección el día de hoy, la resurrección, el acto de la resurrección es el amén del Padre hacia el Hijo. Aceptando ese sacrificio que Él dio en propiciación por nuestros pecados para recibir esa vida eterna que se prometió. Es esa aceptación del Padre, aceptando esa muerte del Hijo y diciendo esas palabras que dijo en el bautismo, que dijo en la transfiguración, y que con la resurrección dijo Dios lo mismo: este es mi Hijo amado, del que yo les dije, del que yo les hablé, del que yo a gran voz dije: este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. A Él seguid, a Él obedecer. Y eso es lo que tiene que estar retumbando en nuestras mentes cada día de nuestras vidas. Desde que somos creyentes, en todo momento, en cada decisión que vamos a tomar. Este es mi Hijo amado, porque a quien servimos, porque si vivimos para la gloria de Dios, si comemos o bebemos y todo lo hacemos para la gloria de Dios, entonces en nuestras vidas, antes de hablar, antes de pensar siquiera lo que vamos a decir, eso debería de estar en nuestras mentes retumbando: este es mi Hijo amado, a Él seguid, a Él servid. Lo que vas a hablar, lo que vas a decir, lo que vas a hacer, ¿le sirve? ¿Lo que vas a hacer le honra? ¿Lo que estás pensando le adora? ¿La decisión que vas a tomar le da gloria a Dios? La resurrección es nuestra vida entera, mis hermanos.
fue el amén del Padre a la obra de redención de su Hijo. De la resurrección, mis hermanos, dependía de que todo lo que Jesús había hecho, vivido y dicho era real. Repito, todas esas obras que Cristo Jesús vivió, las enseñanzas que Cristo Jesús nos dio, sabias y poderosas que venían de lo alto, si Él hubiese permanecido muerto, nada de eso hubiera tenido valor. Nada de eso hubiera sido verdad, todo habría sido mentira. Pero no fue así. Él resucitó, entonces todas esas cosas son verdad, todas esas cosas podemos vivir. Si no hubiese resucitado, todas estas palabras hubiesen quedado al aire, como un pensador más, como un filósofo más, como estas palabras que estos fundadores de otras religiones dieron e hicieron, quedaron pensamientos que probablemente hasta nosotros en algún momento pudiésemos leerlos y pudiésemos decir, tiene cierta razón, del pensamiento humano, de la ética moral, tienen cierta razón en lo que dijeron, pero de ahí a que tengan la veracidad y el sello de alguien fundador que vive al día de hoy, solo nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es prueba de la resurrección futura del creyente. Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo Jesús no habría podido decir esto si de Él mismo no hubiese sabido que iba a resucitar. Entonces, si Cristo Jesús no hubiese resucitado, esta promesa sería vana, sería una mentira. La verdad de esta promesa se encuentra en la resurrección de Cristo Jesús. Usted y yo podemos tener la confianza de que la resurrección futura de nosotros como creyentes va a suceder porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó de los muertos. De nuestros familiares que ya no están con nosotros, podemos saber que si ellos estuvieron en Cristo, Dios los va a resucitar también ellos en el día postrero cuando vayamos a su presencia. Y esta es la seguridad que tenemos. Esto demuestra que Él tiene poder para levantarnos de los muertos a nosotros. Primera a los Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Si esta palabra o Pablo hubiera dicho, y Dios nos va a levantar a nosotros con su poder, no podríamos creerlo. No sería suficiente. Pero Dios que levantó a Cristo, así también lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Y podemos tener la fe y la seguridad de eso. Hay esperanza, hay paz, hay consuelo, hay fortaleza en nuestros corazones. Hay verdad en esta declaración. Como penúltimo punto, la resurrección es prueba de que el mundo tiene un Señor y un juez. La Biblia no solo enseña que Jesús resucitó para darnos vida y una esperanza futura. Acabamos de cantar, nuestro hermano Iván mencionaba este verso, sino que Dios, ¿y qué significa esto? Que Dios haya exaltado a lo sumo a nuestro Señor Jesucristo por la resurrección. ¿Qué significa que Dios lo haya levantado a lo sumo? No solamente significa que, pues sí, es Dios, Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, pues Él se lo merecía. Gloria a Dios, está exaltado hasta lo sumo. Sí, y gloria a Dios por ello. Pero le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando se doble toda rodilla, que se va a cumplir, esos que doblen toda rodilla, muchos de los que van a doblar esa rodilla, son los que van a decir, ¡ay! Sí existía, ¡ay! Sí era Señor, ¡ay! Sí resucitó. Aquí estamos, Señor, sí creemos, ahora sí creemos. Sí, la van a doblar, pero para condenación. La palabra Señor, no, a veces nosotros
ya como que la definición o el valor de la palabra Señor ya la tenemos por muy debajo de lo que verdaderamente significa Señor. Le decimos Señor y a los niños me dicen Señor a mí. Me siento viejo. No estoy diciendo que los que les digan Señor ya están grandes, no, pero es una palabra que ya usamos así nada más como ala y se va. Pero la palabra Señor, mis hermanos, significa dominio. El decir que nuestro Dios es Señor, es Rey de Reyes y Señor de Señores significa soberanía, significa poderío, significa justicia, significa paz, significa consuelo para los suyos. Pero juicio y hervor de fuego, como lo dice su palabra, que devorará a los adversarios. Con la resurrección de Cristo inició el cristianismo como religión. Fue la base sobre ese sustento del cristianismo. La resurrección fue interpretada por los primeros cristianos como que verdaderamente Jesucristo era el Mesías y el Mesías y el Señor profetizado en el Antiguo Testamento. Para ellos, si Cristo había resucitado, era el Señor, era el Mesías. En ese tiempo al César le llamaban Señor, y la palabra griega utilizada aquí era kurios. La palabra kurios tiene un toque de divinidad. Ese era el César para ellos, en esta época y en este tiempo. Los romanos no tenían ningún problema con otras religiones. Los romanos no tenían ningún inconveniente con que sirvieran a sus dioses griegos, con que sirvieran a otras cosas, a otros dioses. No tenían ningún inconveniente. Pero cuando el cristianismo llegó y dijo es que nosotros servimos al Señor, al Kurios, eso causó un problema impactante. Eso causó una sensación así en Roma de ¿perdón? Pero es que el Kurios, el Señor, es César. ¿Qué les pasa? El kurios para el cristianismo fue, no, es que el rey no es César, el Señor, el divino, el Dios no es César. Por eso la persecución que se dio a los cristianos. Ellos estaban violando la autoridad, la divinidad, entre comillas, del César. Por eso ellos fueron muertos. Porque la declaración de ellos es que mi Señor resucitó, es que mi kurios, mi Dios, Él es Dios, a quien hay que adorar, la adoración no es para el César, es para mi Dios que resucitó y no quedó entre los muertos, que Él vive. Y que es por el Señor, es el kurios, que por lo que el día de hoy muchos mueren, muchos dan su vida. Ese kurios que estas mujeres sirvieron en sus mentes y en sus corazones estando muerto. Es el kurios, es el Señor, es el Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores que tú y yo servimos sabiendo que Él está vivo. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Filipenses 2:9-10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hechos 17:30-31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección. Dios le dio autoridad sobre todo. En aquel juicio, mis hermanos, cuando estemos en aquel juicio,
Dios dará paso a aquellos que creyeron en Él, y no por sus obras. Estará presentado un creyente y Dios podrá decir: por mi Hijo Jesucristo, entra en el gozo de tu Señor. Por las obras de mi Hijo Jesucristo. Y esto ya lo hemos hablado, no es nada más pararse, soy creyente, me paro y ya, pues que Dios haga la obra en mí. No. Ya lo hemos hablado, mis hermanos. El verdadero creyente, el verdadero cristiano da frutos de que verdaderamente es un creyente y es un cristiano. Si no da frutos, no puede decirse que es un creyente y un cristiano. Pero los frutos y las obras que el creyente hace no son para su salvación, sino es la evidencia de que él ya es salvo. Pero si esa evidencia no se ve mostrada en él, esa persona no es salva. Esa persona no es cristiana. Esa persona necesita de un Salvador. Y esa persona necesita creer en Cristo para salvación. Necesita arrepentirse de sus pecados. Reconocer que merece el infierno por sus pecados. Y que Cristo pagó por sus pecados en la cruz. Pero habrá quien diga que esté parado frente al Señor, frente a Dios, y le diga: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No leía yo mi Biblia para cumplir mi tiempo devocional? No, yo cumplía mis horarios, los tenía bien establecidos. Señor, yo serví, yo fui, yo asistí cada domingo. Y la respuesta del Señor será: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Si de verdad tu vida no está dando ningún fruto, no te engañes a ti mismo. No eres creyente. Y no estoy diciendo con esto, hazte para allá. No. Con esto te estoy advirtiendo lo que la palabra de Dios enseña. Porque la resurrección son buenas noticias, ¿sí o no? ¿No? La resurrección son buenas noticias, sí, por supuesto que son excelentes y extraordinarias noticias. Pero si tú no estás en Cristo, no son tan buenas noticias para ti. Necesito advertirte que si tú no estás en Cristo, si tú crees estar en Cristo, pero tu vida no da frutos, necesito advertirte que no estás en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, la resurrección no son buenas noticias para ti. No son nada buenas para ti. Porque si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó de los muertos, nuestra fe es real. Y lo que va a suceder, y el infierno es real. Y los enemigos que van a ser puestos por debajo de los pies de Cristo, de Dios, va a ser real. Y vas a padecer una vida lejos de Dios, que ese es el verdadero infierno. La resurrección de Cristo no es una filosofía de vida, no es una posición. Y repito, esto yo no lo estoy diciendo así como de, bueno, pues no das fruto, hazte para allá. No, yo estoy aquí para decirte y estamos aquí para decirte, mientras hay vida y esperanza. Y si Dios ha tocado tu corazón y te ha hecho ver y recapacitar en tu vida, examinándote a ti mismo y decir, pues es que ante esta situación, ¿cómo me comporto? Ante esta situación, ¿qué hago? Ante esta situación, ¿mi vida muestra que soy un creyente o sigo teniendo las mismas actitudes que tenía hace años? ¿O sigo teniendo las mismas reacciones que tenía hace años? Y no, la verdad es que no he visto ni un cambio. Digo que soy cristiano, digo que soy creyente, pero solamente porque estoy aquí. Pero mi vida no muestra, no ha cambiado. En mi análisis, en mi evaluación, yo veo y miro que sigo igual que hace años, o peor tal vez. Si tú has detectado eso, y que por esa razón mereces el infierno, y que por esa razón necesitas pagar el precio por tus pecados, pero reconoces que alguien ya lo hizo por ti, simplemente puedes venir a Cristo
y Él no te echará fuera. Puedes decirle: Dios, perdóname porque no había visto y no había mirado lo que tu sacrificio significa. El padecimiento que viviste en la cruz del Calvario, cargando con mis pecados que yo tenía que pagar. Y me he engañado a mí mismo. Si yo he de morir el día de hoy, así como estoy, probablemente no iría a tu presencia. Estaría condenado por la eternidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, como lo dice Efesios, puede perdonarte, puede salvarte, puede rescatarte de esa vida de perdición y perdonarte esos pecados. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo con este verso. La prueba más fehaciente, bueno, vamos buscando primero a los Corintios 15, 54 al 57. La prueba más fehaciente de que la resurrección fue real y fue un hecho histórico es que hay una transformación de vida. Parándonos y predicando y dando las evidencias históricas, lógicas también, de la resurrección, dando estas evidencias, la gente podrá decir: sí, está bien, sigue creyendo en lo que tú quieras creer. Pero la prueba más maravillosa de la resurrección son vidas transformadas. Aquellos que pueden decir y declarar: es que yo era una persona terrible, es que yo era un pecador de lo peor, es que yo era mentiroso, yo era un desobediente a los padres, yo era un golpeador, yo era esto, yo era, pero Cristo me transformó, pero Cristo me cambió, pero Cristo me hizo una nueva criatura. Y esa es la prueba más fehaciente, más real, de que la resurrección es verdadera. Primera los Corintios 15, 54 al 57, la resurrección, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, venció a la muerte, al pecado en la cruz del Calvario, y por eso Pablo puede escribir esto. Y por eso tú y yo podemos creerlo y podemos hacerlo nuestro, si estamos en Cristo. Si tu vida no lo muestra y deseas seguir en tu vida pecaminosa, tiembla. Tiembla. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Dios, gracias Dios, gracias Padre Celestial, por tu vida, por tu muerte, por tu resurrección, Dios, porque el día de hoy podemos declarar, amado Dios, con veracidad: mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria. Podemos declarar victoria en ese sentido, Dios, porque somos victoriosos a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, a pesar de lo que estemos viviendo, enfermedad, falta de trabajo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, hambre, espada. Pero en ti somos más que vencedores. Esa es la victoria que tenemos, Dios. No esa victoria que declaran que
abundancia, riquezas. No, Dios, tenemos la victoria por tu resurrección. Hacemos tu resurrección menos, pero esa no es la victoria que tú nos das. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, en medio de cualquier circunstancia y de cualquier situación, hasta que tú vengas, Dios. Gracias, Dios, por tu resurrección, porque eso nos da la esperanza de que el cristianismo es la religión correcta, el cristianismo es la religión real, y tenemos la seguridad de confesarlo, Señor, de declararlo, de creerlo, pero también de predicarlo, Dios, porque no queremos, amado Dios, solamente vivirlo, pero no predicarlo. Aún así, Señor, es extraño que aquel que no predica aquello que ha recibido por gracia, es extraño que verdaderamente lo haya recibido. Ayúdanos a predicarlo, ayúdanos a mirar a las personas que no han creído en ti como tú las miraste, Dios. Que a pesar de su pecado, que a pesar de sus faltas, no las miremos con desprecio, porque nosotros estábamos en ese lugar. Nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú les miraste aún con amor, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien hubiese podido mirar con rencor, con odio a todo lo que le hicieron injustamente, eras tú, pero no lo hiciste, Señor, porque no había pecado en ti, porque tú nos enseñaste a mirar con amor, con compasión a aquel que estaba perdido, porque era nuestra misma condición, y tú nos has salvado, y de esa salvación queremos compartir, Señor, a los demás por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a evaluar nuestra vida día con día, y si nuestra vida no muestra que estamos en ti, temblemos de verdad, pero que nos lleve al arrepentimiento, para creer en ti, para salvación de nuestras vidas. Dios, eres maravilloso, eres extraordinario, no hay nadie como tú. A ti te adoramos y a ti te exaltamos, y queremos darte la honra, nuestro Señor, nuestro Curios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a depositar nuestras ofrendas y a darle gloria también a Dios a través de este acto, y hagámoslo con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Concluyendo, daremos los avisos y nos estaremos despidiendo, mis hermanos. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias sean dadas a ti, Padre, glorioso Dios, por sobre todas las cosas, porque no hay nadie como tú. Y ahora, amado Dios, de lo recibido de tu mano te damos con alegría, con gozo, porque, Señor, queremos amarte por sobre todas las cosas, Señor, y en amor, Señor, lo hacemos, no con tristeza, no por necesidad, no porque necesitemos algo, Señor, sino simplemente por amor a ti, como lo hicieron estas mujeres, amado Dios. Gracias por su ejemplo, Padre. Gracias, amado Padre Celestial. Llénanos, Señor, de tu presencia. Bendice a nuestros hermanos en sus trabajos, en lo que ellos realicen, desempeñen, en sus proyectos. De igual forma, amado Dios, te pedimos por aquellos que no tienen, amado Dios, que no pueden dar. Sé con ellos, bendíceles y ayúdanos a extender esa mano, Padre, de ayuda. Ayúdanos a orar los unos por los otros, a externar nuestras peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, con todo ruego. Pero si no las damos a conocer, ¿cómo sabemos qué ha de pasar en la vida de nuestros hermanos? Has dado este medio de gracia, Padre Santo, que es la iglesia, que es el cuerpo, para que nos sostengamos los unos con los otros, Señor. Te alabamos y te adoramos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nuestros hermanos pueden pasar. Bien, pues como avisos, hermanos, todavía esta semana que viene, actividades, están los pequeños de vacaciones, queremos que disfruten un tiempo con ellos, que puedan salir, si usted gusta, en esta semana, puedan pasear un rato, disfruten las vacaciones. Bueno, algunos dirán, ya los tuvimos 2 años de vacaciones, ya no más. Pero no, hermanos, disfrute con la familia, disfrute con ellos. En casa esta semana todavía no tenemos actividades, retomamos hasta la que viene,
El domingo, con ayuda de Dios, estamos aquí reunidos una vez más. Y bueno, los pequeños van a tener una actividad el 1 de mayo, es un domingo evangelístico del cual les pedimos, pues usted puede invitar a alguien, a los pequeños se les ha pedido invitar a alguien, y si viene el pequeño, bueno, pues vienen los papás. Entonces los papás se van a quedar aquí con nosotros en el culto, los pequeños van a tener también su actividad evangelística para los invitados que ellos traigan, y también van a convivir un rato para darles un momento especial por el Día del Niño. Van a tener una obra de teatro donde se va a predicar el evangelio también con los muñequitos, con obra de teatro para ellos. Así que esté orando por esta actividad. Papás, les pedimos por favor nos apoyen el próximo domingo con una bolsita de dulces. Queremos darle un presente a los pequeños. Si nos pudiera ayudar de favor con una bolsa de dulces, de la que usted quiera, de la que usted pueda, para poder armar este pequeño detalle para los pequeños. La estaremos recibiendo. Si usted entre semana puede dejarla con alguien, con algún hermano cercano, o el domingo que viene poderla traer, se los encargamos mucho, mis hermanos. Es para apoyo al área infantil y para poder dar este presente a los pequeños. Entonces póngase de pie, mis hermanos, y vamos a despedirnos. Las sillas se quedan así, donde están, mis hermanos. Y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día especial que sobrepasa, Señor, nuestro entendimiento, amado Dios, del cual te damos gracias y queremos glorificarte y vivir día con día, paso a paso en nuestras vidas en memoria de ti, Señor, hasta que tú regreses. Que los hechos de esta semana no solo sean de una semana, no solo sean de una vez al mes, de los domingos de 12 a 2. No, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a vivir esto en nuestros corazones todos los días de nuestra vida, en todo momento. Lleva con bien a mis hermanos, guárdales, bendíceles y sé con ellos en lo que emprendan el día de hoy. Y que recordemos, Señor, vivamos este día en nuestra vida, Señor, recordando este hermoso hecho que sustenta nuestra fe cristiana, Señor. Y que lo compartamos, Padre, con los demás. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les estaremos dando detalles del curso de padres, el horario. Esté atento ahí a los mensajes y a los avisos que vamos a estar impartiendo. Dios les bendiga, mis hermanos, cuídense mucho. Perfecto. Nuestra hermana Mercedes, que es la encargada del área infantil, va a estar allá atrás. Ella tiene invitaciones para poder que usted se lleve y pueda dar a los pequeños, a los papás, para esta fecha, este evento del 1 de mayo. Así que si usted quiere, puede acercarse a ella va a estar atrás, pídale invitaciones para que usted pueda darlas y los pequeños puedan estar acá junto con sus padres. Así que cuídense mucho, mis hermanos, y Dios les bendiga. Gracias.